Pese a todos los pronósticos, el fiscal de la República Mexicana, Gertz Manero, se presentó en la mañanera a entregar un cheque por 2,000 millones de pesos. Este fue al Instituto para regresar al pueblo lo robado, en donde quedaron algunos medios tradicionales y de redes sociales en ridículo, pues ellos afirmaban que el fiscal estaba mandando reformas sin consultar al presidente. Sin embargo, como todos vemos, existen grupos de poder que aplican la máxima divide y vencerás. De nuevo le agradecemos mucho por estar aquí y por, les adelanto, traernos una muy buena noticia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Lo acaba de señalar el señor presidente de la República. En materia penal, lo más importante son las víctimas. Lo más importante es la reparación del daño a las víctimas. Por eso se han dado los cambios legales que el Gobierno de la República ha impulsado. Por eso en materia de corrupción y en materia de delitos de naturaleza económica se ha hecho un esfuerzo muy grande. En la reparación del daño, el país ha sufrido enormemente. El patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados. Por esa razón, todas las tareas que debemos de iniciar son en defensa de las víctimas cotidianas y del país como víctima. En razón de ello, y gracias a una denuncia que presentó el Gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y todavía anoche estábamos terminando las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al Instituto un cheque por 2,000 millones de pesos. Es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo, con la presencia y con el apoyo y la coadyuvancia del propio Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica, y que en este momento nos permiten, en ese proceso que va a continuar y en el que tenemos la esperanza de obtener más devoluciones y más recuperaciones y más reparación del daño para nuestro país, estamos entregando en este momento un cheque por la cantidad de 2,000 millones de pesos al Instituto, que se lo hago llegar a… Es una tarea que es quizás la más importante del gobierno y la más importante de todos los que tenemos una función en el Estado mexicano. Recuperar la confianza, devolverle al pueblo lo que merece, recuperarle a la República su patrimonio y hacer todas las gestiones que sean necesarias para que este mal, que es quizá el más profundo que tiene nuestro país, pueda ser resuelto de esta manera. Tengo la esperanza, señor presidente, de que espero que en los próximos días, quizás el mes que entra, podamos tener otra noticia de esta naturaleza y así sucesivamente recuperemos el patrimonio de nuestro país. Les agradezco a todos, muchas gracias por su presencia. Muy bien. ¿Les contesto? Sí, sí. Sí, señor, por favor. A sus órdenes. Muy buenos días. A sus órdenes. Buenos días, doctor. Urbano Barrera, de Derivaciones. Sabemos que por la secrecía de las investigaciones tal vez no es posible que nos diga qué caso fue, o si lo puede decir mejor, pero si no es así, preguntarle si el caso tiene que ver con una investigación por un procedimiento en México o involucra a México y al extranjero. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, un poquito fuera del tema, pero sí me gustaría, porque es importante preguntarle, se ha publicado en varios medios que usted está a favor de eliminar el feminicidio, la figura del delito de feminicidio. ¿Cuál es su posición al respecto? Gracias, señor fiscal. ¿Puedo responder ahorita? Sí. Mire, el debido proceso y la estructura procesal
nos impide en este momento dar a conocer esta situación. En el mismo momento en que lo hayamos consignado ante los tribunales, nosotros vamos a dar toda esa información. Como la recuperación forma parte también de esta investigación, pues conforme vayamos primero obteniendo la recuperación y segundo también haciendo todas las gestiones que sean necesarias para poder informar a ustedes con toda prontitud. También se le preguntó al fiscal sobre los feminicidios, que aseguran asociaciones de mujeres que son manejadas por grupos de poder de la derecha, se le quiere quitar la figura de feminicidio, situación que explicó el fiscal que al contrario, se le cuida más a la mujer por su carácter de vulnerables, así como a los menores y a los ancianos. A la segunda pregunta, mire, en un análisis permanente que la Fiscalía hace de manera cotidiana, nosotros encontramos un fenómeno que nos llamó mucho la atención en el fuero común, que era el crecimiento desmesurado de los feminicidios en el país, delitos del fuero común. Nos llamó la atención porque si ustedes ven en los últimos 5 años, el crecimiento de los delitos de homicidio han crecido alrededor del 35%. Y en el caso de los feminicidios, el asunto realmente se disparó de una manera muy preocupante, porque frente al 35 y hablo de números generales, de los homicidios, en el feminicidio hubo un aumento del 137% en estos 5 años. Ese es un fenómeno delictivo y un fenómeno criminal que no lo podemos nosotros hacer a un lado, porque es algo que es también fundamental en la justicia. Si no hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, que son los ancianos, los niños y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber. Hicimos un análisis y tomamos toda la información del fuero común de cómo estaba desarrollándose ese fenómeno y encontramos que en la tipicidad de ese delito, que es la forma como está presentado y los elementos que se tienen que dar para poder judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de superarse. Entonces, lo que hicimos, y esto fue una situación circunstancial, yo fui invitado a platicar con las mujeres y con los hombres del partido Morena, que me invitaron a la Cámara de Senadores y la de Diputados, y ahí tratamos varios asuntos, entre ellos y se los expliqué, yo espero que con la misma claridad que se lo estoy explicando a usted, y les dije que había una situación que había que reformar, que ese delito, manteniendo su autonomía, deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad. Ellos, sobre todo algunos grupos feministas, me dijeron que no entendían con claridad cuál era la propuesta. Les dije, con mucho gusto la vamos a explicar cuantas veces sea necesario. Pasaron unos cuantos días y después de un puente comenzó una información absolutamente contraria a lo que yo había dicho, pero es al revés. Entonces, ante esa preocupación, hicimos una información de manera formal de la Fiscalía y la enviamos a todos los medios explicándole lo que le estoy comentando a ustedes hoy con esta claridad. Y en lugar de tomar esos datos, empezó una especie de descalificación como la que usted señala, que francamente me parece muy inadecuada. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental. No sé si mi explicación fue clara. Sí, señor. Y lo último, nada más. Perdón. Doctor,
Lo último, se lo pregunto porque en redes invadió todo el día de ayer. Yo veo que está más firme que nada y tal vez el señor presidente lo puede confirmar ahorita. Se manejó que ya se iba, que iba a dejar la fiscalía. Qué curioso, sí. Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo. Tratando de enredar al fiscal con las mismas preguntas, le vuelven a preguntar si quiere la fiscalía quitarle la figura legal al feminicidio. Adelante. Con relación a la propuesta de hacer más sencillo la investigación del feminicidio, perdón, Diana Lastiri del Universal, esta propuesta no se ha considerado mejor reforzar las facultades del Ministerio Público y las capacidades que tiene para investigar, o de plano no se tomó en cuenta y la idea es solo hacerles más sencillo el trabajo a los ministerios públicos en lugar de sensibilizarlos en materia de género. Mire, yo creo que tenemos otra vez la misma respuesta, que es muy fácil de entender. Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe. Hacer leyes que no entiendan la realidad de los niveles de competencia que tienen que ir subiendo y que se tienen que ir mejorando, no va en favor de las víctimas. Nosotros tenemos una sola prioridad, las víctimas, y en este caso específico, un grupo vulnerable que son las mujeres. Lo mismo haría yo en el caso de los niños, que nos preocupa enormemente, y en el caso de los ancianos, por razones obvias. Perdón, señora. Buenos días, señor fiscal. Pues mi pregunta va con respecto al tema precisamente del delito de feminicidio. Lo que pasa es que el tema de los colectivos feministas han un poquito cambiado la versión de cómo fue explicado. Hemos escuchado en redes sociales muchas versiones con respecto a lo que usted mencionó de tipificar el feminicidio. Quisiera que nos dijera de manera más puntual cómo es que por qué el feminicidio tiene que ser tipificado de diferente manera. Déjeme tomar su pregunta. Miren, cuando esta campaña comenzó y ante la posibilidad de que hubiera interpretaciones que fueran equivocadas o distintas a las que nosotros estamos proponiendo, por escrito, la Fiscalía General de la República estableció todas las premisas e inclusive una propuesta ya tipo para discutirse, porque no es la Fiscalía la que hace las leyes, es el Congreso. Nosotros podemos hacer una propuesta, ni siquiera tenemos capacidad de iniciativa, tenemos que hacer propuestas. Y esa propuesta está hecha por escrito y lo que se dice no coincide con lo que nosotros propusimos. Lo que se dice no habla del crecimiento desmesurado, de la victimización de las mujeres. Entonces, yo pensando que a lo mejor este iba a ser un tema, le pedí a la gente que me ayuda, que trajera otra vez el mismo documento, que son las mismas palabras que yo dije, lo mismo que la institución propuso, y va a estar aquí a disposición de ustedes para no hacer perderles el tiempo y que tengan ustedes un documento claro, preciso de cómo creemos que se debe de defender a las mujeres en este caso en el que el delito ha cuadruplicado el nivel del homicidio en el país. Yo creo que con eso vamos a tener una versión muy clara, porque si no, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que uno entiende, y si lo dejamos por escrito, creo que nos vamos a ayudar todos. Gracias, señora. Gracias. Allá atrás. ¿Usted?
Gracias, fiscal. Buenos días. Estefania Ochoa, de ADN 40. Saber si en algún momento se ha acercado con usted el senador Ricardo Monreal para plantearle la propuesta que él tiene de unificar los códigos penales locales y de esta manera poder hacer frente con más claridad al feminicidio. Y si de alguna manera esta propuesta que ustedes hacen no implicaría dejar las políticas públicas dirigidas a este delito de lado ante la invisibilización y la unificación junto con los homicidios dolosos. Gracias. Yo creo que la defensa de un grupo y la forma de presentarla con claridad y transparencia no da lugar a equivocaciones. Lo que el Congreso, lo que el Senado esté planteando, lo vamos a discutir. Los grupos de todos los partidos en la Cámara de Diputados me hicieron el favor de invitarme para el día de mañana para que platiquemos sobre esto. Nosotros no hemos descalificado a nadie, nosotros no hemos dado una información que no esté apegada a toda la información estadística que está en el país. No hemos hecho interpretaciones, no las vamos a hacer. Muchas gracias. Sí. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle, entonces, ¿usted qué opina? ¿Dónde queda la parte de visibilizar el hecho del feminicidio como violencia de género, que es precisamente un poco la denuncia que han hecho los colectivos de una lucha feminista por años, que bueno, pues han logrado que se visibilice precisamente que podría ser un alto grado de violencia en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? ¿Usted qué opina al respecto? Mire, precisamente lo que nosotros hicimos es eso, visibilizar una situación que no había sido establecida ni visibilizada por ningún grupo. Nosotros sí sacamos a la luz una situación que nos llamó enormemente la atención, que hubiera un grupo que no tiene una capacidad para defenderse, al que lo hubieran victimizado 4 veces más que al otro. Eso es visibilizar. Y creo que todos tenemos la obligación de visibilizar. Los delitos tienen una función, establecer una conducta que le hace daño a una víctima. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Las políticas públicas, las tareas de los grupos, a cada uno nos pertenece una función y una obligación. Nosotros vamos a cumplir con la nuestra y vamos a hacer lo que estamos haciendo. Pero si se visibiliza precisamente este delito, entonces, ¿por qué tratarlo igual que cualquier otro? ¿Perdón? Si se busca visibilizar precisamente el feminicidio, entonces, ¿por qué tratarlo igual que cualquier otro homicidio? ¿Pero quién ha dicho que lo tratamos igual? ¿Por qué no lee usted, por favor, lo que estamos entregando? No modifiquen, por favor, lo que estamos diciendo. Al contrario, estamos mejorando la capacidad de defender a las mujeres y lo haríamos lo mismo con cualquier grupo vulnerable, cualquiera. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces no haría la diferencia entre un feminicidio y un homicidio, sino simplemente cómo tratarlo en los ministerios. No. El feminicidio es una forma de quitarle la vida a alguien. El género es el homicidio, la especie es el parricidio, el filicidio, el feminicidio, que tienen que estar más protegidos. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables. No sé si esté claro. ¿Sí está claro? Qué bueno. Los grupos feministas de México están en constante presión para que el género masculino se tipifique legalmente como delito y de esta manera romper el vínculo familiar en donde se le pueda considerar al hombre y las mujeres iguales en derechos. Es por eso las marchas feministas, que principalmente crecieron en Sudamérica como una pandemia y ya las tenemos en México, como si el coronavirus no sea suficiente. Por eso grupos de poder manejan a mujeres extranjeras y nacionales para que se manifiesten de forma violenta, exigiendo cambios a las leyes en donde el hombre sea criminalizado, violentando la Constitución mexicana sobre la igualdad y los derechos de ambos, y ahora la presión la tiene el fiscal Gertz Manero para que acepte algo que él no dijo. Muchas gracias. No, yo creo que ya estoy. Ya. Bueno, ya se acordó. Miren, no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio.
ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. En los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa. Es el caso. Acaba de explicar el fiscal exactamente lo opuesto a lo que se ha difundido y ha quedado completamente claro de que nosotros vamos a proteger a las víctimas y de manera especial a la población vulnerable, a niños, a mujeres, adultos, y que este es un gobierno que procura la justicia, que nosotros no vamos a hacer nunca nada en contra de los derechos de los mexicanos, nunca. El asunto es que hay no un mal humor social como había antes, ahora hay un buen humor social donde están encorajados es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y que tienen mucha influencia en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación convencionales. Por eso sigo sosteniendo que son benditas las redes sociales,